salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Hay momentos, hermanos, hay momentos decisivos en nuestra vida que forman, hermanos, un parteaguas entre un tiempo y otro, entre una circunstancia y otra. Quiero que veamos una parte, hermanos, de una historia bien conocida de todos nosotros, donde alguien tomó una decisión y fue, hermanos, esa decisión el punto de partida para cambiar su vida. Lucas capítulo 15, versículo 20. En el capítulo 15 de Lucas, a partir del versículo 11, se nos habla acerca de la historia conocida, hermanos, por todos nosotros como la historia o la parábola del hijo pródigo. Hay muchas cosas que se pueden decir de este muchacho. Hay muchas frases que vienen allí, muchas lecciones que se han dado, hermanos, en cuanto a este joven. Pero tomó un momento decisivo, o vino un momento decisivo en su vida. Un momento, hermanos, que marcó su vida. Una decisión, hermanos, que llegó a un punto en que hace una diferencia entre haberse quedado como el hijo pródigo y haber sido el hijo pródigo restaurado. Y si no toma esa decisión este joven, si no toma esta decisión de este joven, igual para nosotros, esta historia, hermanos, hubiera sido un llamado de atención o una instrucción, hermanos, para no caer en la situación de él. Mas, sin embargo, fue un momento decisivo en su vida. Ahí en el capítulo 15, versículo 20, dice: y levantándose, vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Hermanos, quisiera hablarles de toda la historia de este joven, pero no lo voy a hacer, hermanos, porque nos llevaría mucho tiempo, y quiero hablarles de este versículo. Y lo primero que entendemos, hermanos, en este versículo es que hay una acción de este joven. Este joven, hermanos, se pone en acción, dice el versículo, y levantándose, vino a su padre. El hijo pródigo, hermanos, había ya rebasado en la etapa difícil. El hijo pródigo, hermanos, había ya rebasado el momento de lamentarse por la condición tan deplorable en la que había quedado. Eso ya había pasado. Esa parte de la historia ya estaba pasado. Ahora este joven, hermanos, está muy compungido. Ahora este joven, hermanos, está muy triste por haber abandonado a su padre. Ahora este joven está lamentándose grandemente, hermanos, haber abandonado su casa. Este joven, hermano, ya ha llegado a un punto en que está lamentándose de haber derrochado el dinero de su padre de la manera en que lo había derrochado. Y ahora, hermanos, ha tomado una decisión. Él se había degradado tanto, fíjense, hermanos, había degradado tanto, que fue el único trabajo que pudo conseguir fue, hermanos, en tirar puertas, tirar cerros. Pero ahora, hermanos, después de haberse lamentado de todo, ¿sí? Después de haber llorado y después de haberse entristecido, hermanos, por todo, quiere escapar de esa condición. Quiere huir de esa condición en la que se encuentra.
Y es aquí donde nos detenemos, hermanos, a reflexionar un poco. ¿De qué servirían las lamentaciones? ¿De qué serviría la tristeza? ¿De qué serviría el arrepentimiento, hermanos, si no se mueve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve lamentarse si no estás haciendo algo para salir de ese lamento? ¿De qué sirve entristecerte si no vas a tratar de salir de esa tristeza? ¿De qué sirve arrepentirte si no vas a hacer nada por cambiar? ¿De qué sirve? Muchos lo hacen, muchos se lamentan y no hacen nada por cambiar. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces hemos llorado por algo que nos pasa? ¿Y de qué sirven las lágrimas? ¿De qué sirve llorar si no estamos dispuestos a cambiar? Hermanos, simplemente se le llama a aquel que llora y no hace nada por cambiar, simplemente se le llama sentimentalismo, nada más. ¿De qué sirve a un hombre, hermanos, decir que se arrepiente de su conducta si sigue haciendo lo mismo? ¿De qué sirve? Hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, cuántas veces nos alegramos de aquellos pecadores que se arrepienten y vienen y se afligen por la condición por la que están pasando el pecado, hermanos? Pero si se afligen por su pecado y no hacen nada para quitar su pecado, hermanos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si el hijo pródigo, hermanos, se queda inactivo, simplemente lamentándose, hermanos, de la condición en la que se encontraba, se hubiera muerto lejos. Irremediablemente se hubiera muerto, hermanos. ¿Por qué? Porque tenía hambre y nadie le daba. Nadie. Y si él se lamenta por la condición en que se encuentra, hermanos, pero no hace nada por curar esa situación, hermanos, o por aliviar esa situación, allá se hubiera muerto lejos de su padre. Pero de una manera u otra, hermanos, volvió en sí, dice la palabra de Dios. Volvió en sí, hermanos, y tomó una resuelta determinación y dijo, y dice ahí el versículo que leemos, y levantándose vino a su padre. Este joven, hermanos, avanzó más allá del lamento. En versículos anteriores, cuando él estaba alimentando cerdos, él se da cuenta de su situación, dice, y me levantaré. Pero aquí en el versículo 20 dice, ya lo está haciendo, ¿sí? Ya está levantándose, ya se está yendo por la casa de su padre. Ya está haciendo su maleta. Bueno, ya no le quedaba nada. Pero se está yendo allí. Él tomó una buena resolución. Las resoluciones son buenas, hermanos. Las resoluciones son buenas, pero hay que llevarlas a la acción. Alguien me dijo, ¿cómo se le llaman, hermanos, a aquellos, a las flores antes de que se abran las flores? Capullo. ¿Cómo? Los botones de los rosales se ven bien bonitos, ¿verdad? Están bien bonitos los botones. Pero están más bonitas las flores, ¿verdad? Lejos, muy lejos. El botón se ve muy bonito. Todavía no abre, se ve muy bonito. Pero cuando verdaderamente la flor abre, es donde alcanza toda su hermosura. Si este joven se queda allí donde está, es un botón. ¿Por qué? Porque es bonita lo que está pensando. Dice que se lamenta, dice que está triste, dice que se arrepiente, dice que llora. Se quedaría como un botón, pero decide abrir y hermosearse. Y la única manera de hermosearse, hermanos, es yendo con su padre. Para llegar a alcanzar la magnitud que él quiere alcanzar, dice, tiene que ir al Padre. Las resoluciones son buenas, pero las acciones son mucho, pero mucho mejores. Son como los frutos, ¿sí? Un árbol que da frutos es muy bonito, pero es más bonito cuando ya están dando los frutos, ¿sí? Lo queremos más.
Hermanos, es bonito escuchar cuánta gente se le habla, cuánta gente pregunta por acerca de Dios y empieza uno a hablarle. Me ha tocado hablar con ciertas personas y empieza uno a hablarle y dice, ¿saben qué dicen? Se ponen muy serios y dicen, me volveré a Dios. Es una buena resolución, pero si no haces nada por volverte a Dios, de nada sirve. Las palabras de nada sirven. Cuando Pedro, hermanos, estaba predicando en el día de Pentecostés, está predicando allí, hermanos, y les dice, ustedes crucificaron a Cristo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, y ahora este Hijo de Dios, el que ustedes crucificaron, Él está sentado a la diestra del Padre. Y dice la palabra de Dios que aquellos se compungieron, se entristecieron en gran manera. Y nosotros hubiéramos dicho, pobrecito, mira, les duele haber crucificado a Cristo, pero no se quedaron allí, hermanos. ¿Qué hacemos? Algo se tiene que hacer. Algo se tiene que poner en acción. Y aquellos hombres dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hay que hacer algo, hermanos, no quedarnos solamente en el pensamiento. Es bonito escuchar a alguien que quiere volverse a Dios, pero es mucho más hermoso verlo que vuelve a Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado lo que ocurrió en otra de las parábolas que menciona el Señor Jesús? Dice que un padre de familia salió a trabajar en su viña y le dijo a su hijo, a uno de sus hijos, vamos, dice, ¿y qué dijo? Sí, voy. Y dice esa parte, hermanos, que dijo, sí, voy, pero a la mera hora no fue. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, sí quiero hacerlo? ¿Cuántas veces se ha hablado, hermanos, de ser un mejor cristiano? ¿Cuántas veces se ha hablado de dedicarnos más, entregarnos más a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos pensado decir, ya debo de tomar las cosas de Dios más en serio? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces hemos mencionado, hermanos, que debemos ser más serviciales dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos pensado que debemos orar más? ¿Cuántas veces hemos pensado que debemos estudiar más la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo hemos pensado muchas cosas? Ahora, de todas esas cosas, ¿cuántas hemos hecho? Son bonitos pensamientos. Cuando alguien dice, yo quiero ser un mejor cristiano, hermanos, es muy bonito, pero es mucho más hermoso cuando se está viendo que quiere ser. ¿Cuántos pensamos que sería bueno cambiar? Nos vemos a nosotros mismos y decimos, no, yo debería cambiar, yo debería ser diferente. ¿Cuántos le hemos pensado en cambiar? Yo creo que todos tenemos cosas que cambiar en nuestra vida. Hay detalles, hermanos, que hay que cambiar y que hemos visto que no dan resultados en nuestra vida. ¿Sí? Hemos visto que no dan resultados en nuestra vida. Hemos visto que hay detalles en nuestra vida, hermanos, que tenemos que cambiarlo porque no nos ayudan. Y tomamos la resolución de decir, yo debo de cambiar. Y es bueno, hermanos, eso. Pero ¿cuánto nos hemos quedado en puro pensamiento? ¿Cuánto? Hermanos, hay cosas en la vida, hermanos, que nos hacen reflexionar. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasa. Y me ha pasado, hermanos, en más de una ocasión. Escucha uno un sermón. Escucha una clase uno. Y el sermón, y de una u otra manera el sermón nos llega y nos mueve el corazón. Y decimos, ahora sí voy a cambiar. ¿Verdad? Es que mi hermano predicó y habló un tema el que yo necesitaba y ya me removió, me removió el corazón y me removió mi cabeza y ya me doy cuenta en que estoy fallando y voy a cambiar. Pero ¿qué pasa, hermano? Salimos de la puerta y se olvidó. Ya dijo el hermano, salimos de ella, no nos acordamos ya de nada más. O simplemente, hermanos, hay cosas que nos hacen
reflexionar y nos hace tomar resoluciones. Cuando alguien cercano muere, cercano a nosotros muere. Nos ha pasado, hermanos. Va uno a donde están velando a tal o cual persona que nosotros conocíamos y nos quedamos viendo allí, hermanos, vemos muy cerquita la muerte y reflexionamos: ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? La muerte puede llegar en cualquier momento. Y son momentos, tanto cuando escuchamos un sermón como cuando vamos a un sepelio o a velar a alguien, son momentos en que nos remueve algo y decimos: ¿qué estoy haciendo? Pero salimos del lugar, hermanos, de la capilla o del lugar donde se está velando a tal o cual persona y se nos olvida. Son simplemente pensamientos. O hermanos, nos enfermamos. Esto es bien común. Nos enfermamos, batallamos con la enfermedad, estamos sufriendo, tenemos una recaída y decimos: ay, hermano, la estuve bien cerquita de eso. Debo de cambiar, y empezamos que queremos cambiar. Pero una resolución, hermanos, o un pensamiento no cambia nada. Una resolución o un pensamiento, hermanos, no enmienda nada. Como cuando firmas un pagaré, una deuda. No estás pagando la deuda cuando firmas un pagaré. La deuda se paga cuando ya pagas. Oye, tienes una deuda así, pero ya firmé un pagaré. No te justifica el haber firmado un pagaré. Todavía la tienes la deuda. La deuda se quita cuando la pagas, no cuando firmas un pagaré. Lo mismo nosotros. Cuando vienen los pensamientos a nuestra cabeza, hermanos, de cosas que debemos de cambiar. Si no cambiamos, de nada sirve, se queda simplemente allí en un simple pensamiento. A veces, cuando oímos, hermanos, hablar acerca de la oración. Hace poco hablamos acerca de la oración y oímos hablar acerca de la oración y nos emocionamos acerca de la oración. Inclusive vemos en una película, hermanos, que nos habla acerca de la oración. Y la vemos, hermanos, y nos llama la atención. Y si llegando a la casa me voy a poner a orar. Y bien emocionados que vamos. ¿Por qué? Porque nos ha llegado, nos ha tocado, hermanos, el tema. Pero no pasa algo, no ocurre algo en el camino, hermanos, cuando vamos a la casa y aquel emocionado que iba a orar, ¿dónde está? Las resoluciones, hermanos, no sirven de nada. Yo me doy cuenta, hermanos, que muchos de nosotros hemos perdido el tiempo en pensamientos, en resoluciones. Hermanos, ¿cuántas veces le hemos prometido algo a Dios? ¿Y cuántas de esas promesas hemos cumplido delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos visto lugares aquí ocupados, aquí al frente de alguien diciendo y llorando: hermano, ore por mí, ore, porque quiero estar bien delante de Dios? Y lloran y se arrepienten y yo quiero estar bien con Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde han quedado? Nosotros, ¿cuántas veces hemos llorado delante de Dios y le hemos suplicado: y Señor, te prometo que si me alivias, te prometo que si curas a alguien, si das el alivio, si me ayudas a salir del problema, te prometo? ¿Y cuántas veces le hemos mentido a Dios? A veces no lo decimos, pero muchas veces lo pensamos, tratando de justificarlo delante de Dios. Hermanos, hay que abandonar las resoluciones, hay que abandonar los pensamientos y hay que irnos directamente a las acciones, ¿sí? Y más cuando se refiere a la salvación de nuestra alma, más cuando se refiere a la salvación de nuestra alma. Es como, les voy a dar un ejemplo, hermanos, espero que me entiendan. Es como si estuviésemos, hermanos, en un barco. Y ese barco
se está hundiendo. ¿Sí? Ese barco se está hundiendo. Nos acercamos a la orilla del barco y a la orilla del barco, ¿saben qué hay? Un bote salvavidas. Está cerca, hermanos. Y nosotros pensamos, ¿saben qué viene a nuestra mente? Si yo me subo a ese barco me voy a salvar. O si yo me subo a ese bote salvavidas, me voy a salvar. Y es un buen pensamiento, es un pensamiento lógico. ¿Sí? Pero si no te subes a ese bote salvavidas, ¿qué va a pasar? Te vas a hundir. Te vas a hundir. Con la misma certeza, hermanos, nos vamos a ahogar. Con la misma certeza de que si no te subes te vas a hundir. Es lo mismo, hermanos. No estamos haciendo nada. Ahí está la salvación. ¿Cuántas veces se nos presenta esa salvación y cuántas veces nos queremos echar mano de ella? Dijo el joven, o dice el texto, hermanos, levantándose, vino a su padre. La acción de este joven me llama mucho la atención, me llama la atención toda la historia. Yo creo que a todos nos gusta. ¿Quién no ha hablado acerca del hijo pródigo? ¿Quién no ha oído hablar acerca del hijo pródigo? Hasta aquellos que poco estudian la palabra de Dios o que nunca estudian la palabra de Dios han oído hablar de un hijo pródigo. Me gusta toda la historia, pero me gusta en lo particular, me gusta esta parte. Y levantándose vino a su padre. Me gusta, ¿saben por qué, hermanos? Porque la acción del hijo pródigo la pensó y dijo, voy a actuar inmediatamente. No se puso, hermanos, a pensar en la resolución que estaba tomando, sino que se puso a actuar de inmediato. No hubo regateo, a nadie se lo consultó. No regresó con el ciudadano de aquella ciudad donde estaba el dueño del lugar del corral de los puercos a decirle, ¿cómo ves? Quiero regresarme a mi casa, pero te voy a dejar tu trabajo tirado. No, hermano. Inmediatamente tomó una decisión. Él hubiera dicho con aquel hombre, pero estaba imaginando. Perdón que me está imaginando. Pero te voy a subir el sueldo, le hubiera dicho que el dueño del corral de los puercos, te subo el sueldo. Pero quédate. No, hermanos. Aquel joven se fue. ¿Sí? Se fue. Si no me subes el sueldo, no fue para aquel dueño. Si no me subes el sueldo, me voy a ir. Hermanos, si hubiera negociado, se hubiera perdido. ¿Cuántos se han perdido negociando con el mundo en venir a Cristo? ¿Cuántos? Aquel joven se hubiera perdido y cuántos se han perdido ahora. No le avisó a nadie, no le avisó a su patrón. Canceló, hermanos, su contrato escapándose inmediatamente. Le voy a decir algo, hermanos. No necesitamos, ¿sí? No necesitamos ni permiso, ni licencia para renunciar al pecado. No lo necesitamos. No necesitamos permiso ni licencia para renunciar a Satanás. No lo necesitamos. Ni tampoco podemos decir, déjeme pensar un mes. Tampoco. La acción aquí, hermanos, cuando se refiere a la salvación, tiene que ser instantánea, tiene que ser inmediato, tienes que tomar la decisión así, hermanos. Levantándose, vino a su padre. Y les voy a decir algo, hermanos, las decisiones se tienen que tomar rápido. Y les voy a decir por qué, hermanos. Porque ya han pasado experiencias, o ya se han vivido experiencias que nos llaman la atención, de tal manera, hermanos, que las decisiones que se tienen que tomar de inmediato. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque un hombre llamado Lot, hermanos, tuvo que salir corriendo de su casa. No fue a preguntarle a los de aquella ciudad, a los de Sodoma, ¿cómo ven? Ya me voy. Es que dice Dios que aquí está muy difícil, que es una ciudad llena de pecado. ¿Cómo ven? Yo ya me voy. No, hermanos. No fue ni con las autoridades de la ciudad.
tenía que abandonar rápidamente su hogar. Se tomó, los ángeles de Dios, hermanos, tomaron la mano de Lot y los suyos, hermanos, y huyeron de la ciudad. Toda su familia huyó de la ciudad. Perdón, no. La mujer no. Una mujer no. ¿Y saben por qué? ¿Por qué, hermanos? Le dijeron a Lot, huye y no mires hacia atrás. Y dice la palabra de Dios que la mujer se miró hacia atrás y ahí se quedó. Le costó su vida. Quedó como estatua, dice la palabra de Dios. Esa historia me la contaban de niño y quedó como estatua de sal, hermanos. Y esa estatua de sal está allí en la palabra de Dios, hermanos, para amonestarnos a nosotros, para que evitemos demoras en cuanto a las decisiones que se refieren a la salvación de nuestras almas. Cuando se nos pide, hermanos, que huyamos por nuestras vidas, hay que hacerlo. Nos gustaría hacer una estatua de sal. Hermanos, no miremos hacia atrás. No desperdiciemos la misericordia que tiene Dios para nosotros. Levántate y camina hacia Dios. Acércate a la gracia del Señor. Ven, cae en los brazos de su amor. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, y él levantándose vino a su padre. Y es una decisión muy buena, pero la continuación es muchísimo mejor. Dice la palabra de Dios, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. ¿Quién? Su padre. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La acción de este joven, hermanos, tuvo su recompensa. El pensamiento y la acción tuvo su recompensa. Cuando tú lo pienses y actúes, vas a tener tu recompensa. En todos los aspectos que se refieren a Dios, cuando nosotros pensemos y actuemos, tendremos recompensa. Siempre es así con Dios. No solamente el pensamiento no es recompensado. Lo que es ser recompensado en acción. Si nos salváramos, hermanos, nada más por nuestros pensamientos, si nos salváramos nada más por nuestros pensamientos, yo creo que todos o muchos serían salvos. Pero hay que tener acción. ¿Saben cuánto vale el hecho de que nosotros estemos aquí en esta tarde? ¿Sí? El hecho de que nosotros pensamos venir a congregarnos y vinimos. Algunos otros pensaron en congregarse, pero no vinieron. ¿Saben cuánta diferencia hay entre pensar y no hacer? Alguien me dijo, es que hubiera, dice, el hubiera no existe. El hubiera es igual a nada. El pensar y no hacer es igual a nada. Hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Es necesario cambiar algo en nuestra vida? ¿Hemos pensado que es necesario cambiar algo? ¿Es necesario que lleguemos a pensar que necesitamos madurar más? ¡Madura! ¿Es necesario que te tienes que preocupar más? ¡Preocúpate! ¿Es necesario que has pensado que es necesario que alcances la salvación? ¡Sálvate! ¿Es necesario o has pensado que es necesario que te acerques a Dios? Acércate. No te quedes en puros pensamientos. ¿Has pensado que es necesario, que necesitas entregarte más a Dios porque ya eres cristiano? Entrégate. ¿Has pensado que puedes servir más a la iglesia del Señor? Sirve. No lo pienses. Hazlo. Y es lo que nos enseña este joven. Lo pensó y lo hizo. El pensar no nos va a salvar. El hacerlo, sí. Si aquellos hombres que en el día del Pentecostés se hubieran quedado nada más compungidos de corazón, ¿sí? Compungidos de corazón, si hubieran quedado tristes, no hubiera habido oportunidad de salvación para ellos, pero dijeron ellos, ¿qué hacemos?
¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse, bautícense. ¿Para qué? Para que reciban el perdón de sus pecados y también reciban el don del Espíritu Santo. Si se quedan en su propia tristeza, no les hubiera servido de nada. ¿Sí? Hermanos, yo creo que este punto, hermanos, que nos da el Hijo Pródigo aquí en Lucas capítulo 15, versículo 20, es aplicable a todos los aspectos de nuestra vida. Es aplicable a todos los aspectos de nuestra vida. Un amigo me dijo en una ocasión, estaba platicando con él, dice, es que estoy en un trabajo bien duro, me gustaría estar en un trabajo así como tú. Alguien dijo, no duro mi trabajo, digo, pues depende, ¿verdad? Dice, porque yo trabajo en el sol y tú estás en una oficina con aire acondicionado. Dice, una vez pensé estudiar lo mismo que tú estudiaste. Luego, el resultado fue que nada más lo pensé. Sí, nada más, no lo hizo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, es así? ¿Cuántas veces hemos pensado cambiar como hijos? Ser mejores hijos. A mí me gustaría ser un mejor hijo y que mi mamá o mi papá se sientan orgullosos de mí. Yo no te voy a felicitar porque tengas esos pensamientos. Ni nadie te va a tomar en cuenta si tienes esos pensamientos. La única manera que te tome en cuenta es cuando tú lo hagas. No sirve de nada pensarlo si no lo haces. Voy a ser un mejor esposo. Piensas, pero no lo haces. No sirve de nada. Voy a ser una mejor esposa. Pero si lo piensas y no lo haces, no sirve de nada. Voy a ser un mejor padre o una mejor madre. Si lo piensas y no lo haces, no sirve de nada. Voy a ser un mejor trabajador. Lo piensas y no lo haces, no sirve de nada. Voy a ser un mejor ciudadano. Lo piensas y no lo haces, no sirve de nada. En todos los aspectos de la vida es aplicable. Cuánto mejor, hermanos, cuando se refiere a nuestra salvación. Yo quiero salvarme, pero si no haces nada por salvarte, no sirve de nada. De nada. Yo quiero salir de este problema, y si no haces nada por salir del problema, no sirve de nada. Hermanos, es un ejemplo muy común, le voy a poner un ejemplo muy común, o no muy común, ¿cómo le diré? Lo leí, hermanos, y me está acordando, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros así? No quiero que se vayan a molestar por la comparación, pero ¿cuántas veces nos pasa a nosotros así? Llegaba un hombre a un rancho a pedir ayuda porque se había descompuesto su carro. Llega con el hombre al rancho, oye, ¿me puedes ayudar? Este carro se calentó, etcétera, y empieza así, no, pues aquí hay agua, y luego de repente ve a un perrito que está llorando. En el patio está llorando. El perrito está acostado y está llorando. Y se le queda viendo y el perrito sigue llorando y llorando. Y le dice al dueño del rancho por su curiosidad, le dice, ¿por qué llora? ¿Por qué llora el perrito? Dice, y ¿sabe qué contestó el dueño del rancho? Dice, por flojo. El perrito está llorando por flojo. ¿Cómo? ¿Cómo está llorando por flojo? ¿Cómo va a estar llorando por flojo? Dice, sí, es que se acostó en una penca de nopal y no se quiere levantar. ¿Cuántas veces ocurre eso con nosotros? ¿Cuántas veces sufrimos? Y seguimos sufriendo, seguimos batallando y sufrimos. ¿Saben por qué? Porque no nos queremos levantar. Alguien me dijo en una ocasión, es que nos acostumbramos a sufrir, nos gusta sufrir. Y alguien me exageró un poquito más, es que les gusta que tengan compasión de ellos. Es que quieren que le digan pobrecito. Y no, este el joven que después gastó su dinero y que se fue a alimentar puercos, no llegó a querer que la gente tuviera de pobrecito.
pobrecito, mira cómo está. No, yo me voy de aquí. Nosotros también tenemos la oportunidad, no somos de aquí, tenemos la oportunidad de hacerlo, no solamente de pensarlo, sino de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La invitación de esta tarde es esa, no quedarnos en pensamientos, sino que hay que hacer acciones. Si levantándose, dice, no dice que, en el versículo de atrás dice, me voy a levantar o me levantaré, pero dice el versículo que nos interesa, el 15-20, dice, y levantándose, lo hizo, hermano. ¿No lo vas a hacer tú en esta tarde? ¿Qué has pensado? Llévalo a la práctica. Lo que hayas pensado, llévalo a la práctica. Si piensas que quieres alcanzar la salvación, lo único que te separa es pasar aquí al frente y hacerlo. Si quieres un mejor cristiano, lo único que te falta es hacerlo. No lo pienses, hazlo. O si lo piensas, pero hazlo inmediatamente. No le consultes a nadie más. Hazlo. Vamos a cantar un himno de invitación. Y si hay alguien que quiera tomar la decisión en esta tarde de acercarse a Dios, puede hacerlo. No lo piense solamente.